Los llamados casos fríos, historias congeladas en el tiempo, heridas abiertas que la justicia nunca cerró. Este es uno de esos casos. Una adolescente de 14 años apareció brutalmente asesinada. En un solo instante, la inocencia de una comunidad entera fue arrancada de raíz. Fue apuñalada con una violencia tan desmedida que parecía casi teatral. Su muerte fue una escena de horror y la verdad, la única prueba capaz de explicarla, permaneció oculta durante 3 décadas. Hubo varios sospechosos, rumores, mentiras, pero la investigación se hundió entre el miedo, los silencios y el paso del tiempo, sin pistas, sin justicia, un crimen olvidado hasta hoy. Su hermano pequeño Drew recordaba aquel día con una claridad inquietante. Tina siempre llegaba antes que él del colegio, le preparaba la comida, le ayudaba con los deberes y juntos reían por cualquier tontería. Pero ese día todo fue diferente. Tina no estaba. El reloj avanzaba despacio y con cada minuto el silencio se volvía más pesado. Drew esperaba en el jardín con la bicicleta apoyada contra la valla, mirando una y otra vez hacia las calles. Su madre trabajaba hasta tarde, así que estaba solo. Y aunque intentaba convencerse de que no pasaba nada, en el fondo lo sabía. Algo terrible había ocurrido. Cuando el coche de policía se detuvo frente a su casa, el corazón de Drew se detuvo con él. En ese instante, sin saberlo, su vida cambió para siempre. Horas después, su madre llegó y con la voz rota le contó la verdad. A Tina la asesinaron. En Pleasanton, una ciudad tranquila, donde todos conocían su nombre y las puertas rara vez se cerraban con llave, jamás había ocurrido algo tan oscuro. Aquel crimen rompió la calma de un lugar que hasta entonces parecía intocable. Este caso marcó a una comunidad para siempre. Historias que con el paso del tiempo se convierten en una especie de cicatriz colectiva. Pleasanton, California, es uno de esos lugares donde el silencio de los suburbios se rompió una tarde cualquiera y nunca volvió a ser el mismo. Hoy nos adentramos en un caso que el tiempo había cubierto de polvo y silencio. Durante años su historia quedó suspendida, hasta que una detective, un ángel disfrazado de investigación y valentía, decidió caminar contra el olvido. Lo hizo para que Tina y quienes caminaron con ella encontraran por fin la paz que merecían. A veces la justicia tarda, pero siempre encuentra su camino. Comencemos. Soy Silvia Black y esto es La cara del mal. Era 1984. Estados Unidos vivía una época de cambios. Los videoclubs llenaban las calles, los adolescentes patinaban, grababan cintas de cassette y el futuro parecía sencillo. Pero en medio de ese retrato americano de tranquilidad, algo terrible estaba a punto de ocurrir. Un pequeño cambio de rumbo, un paso más o menos y todo podría haber sido distinto para Tina. Aquel desvío fue el inicio del final. Ella tenía 14 años, era una chica tímida, de sonrisa discreta, con el pelo castaño, ojos claros. Le gustaba la música, pasar tiempo con sus amigas y dibujar. Vivía con su madre Shirley y su hermano Drew, en un lugar que muchos describen como el ejemplo perfecto del sueño americano. Casas ordenadas, calles seguras, vecinos amables. Pero detrás de esa calma empezaría una terrible pesadilla llena de sombras. En el colegio a veces sufría burlas de otras estudiantes, algo que ella prefería ignorar. Su madre decía que su hija tenía una fortaleza tranquila, esa que no necesitaba demostrar nada. El 5 de abril de 1984, Tina salió de la escuela como todos los días. Tenía planeado ir a casa, dejar sus libros y luego ayudar a su madre con algunas tareas y estar con su hermano. Pero cuando iba a subir al autobús, unas chicas empezaron a meterse con ella. Ella decidió no subir y ahí cambió su destino. Caminó sola, eran las 3 de la tarde. Escuchaba música con sus auriculares.
por un sendero de tierra que atravesaba un campo, un atajo que muchos adolescentes usaban para llegar más rápido a sus casas. Era una tarde soleada, sin señales de peligro. Nadie imaginaba que en cuestión de minutos todo iba a cambiar. Ese trayecto tan rutinario y familiar se convirtió en el escenario de uno de los crímenes más brutales que la ciudad había visto. A medio camino, en un campo cercano a Valley Avenue, alguien atacó a Tina. Fue sorprendida, apuñalada 44 veces y abandonada junto a una alcantarilla. El ataque fue tan violento que los agentes que llegaron después hablaron de una escena imposible de olvidar. El cuerpo fue hallado poco después por un camionero que vio sangre y decidió parar y ver qué pasaba por la zona. Al principio pensó que alguien se había caído o que era una broma macabra, pero cuando se acercó entendió que aquello era real. El cuerpo estaba tendido cerca de una alcantarilla. Su bolsa, llena de sangre, fue hallada enredada en las ramas de un árbol a unos pocos metros. La escena era terrible, pero quedémonos con ese dato que será importante en el futuro. Rápidamente llamó a la policía. La noticia corrió por el pueblo como un rayo. Una niña había sido asesinada en pleno día en un pueblo donde nunca pasaba nada. Los padres empezaron a acompañar a sus hijos al colegio. Las puertas se cerraban antes del anochecer y la sensación de seguridad que tanto presumían desapareció de golpe. No había testigos, no había cámaras de seguridad, apenas algunas huellas y una bolsa ensangrentada y una pregunta que nadie podía responder. ¿Quién querría matar a un adolescente de 14 años? Las autoridades iniciaron una investigación inmediata. Revisaron la escuela, interrogaron a compañeros, maestros, vecinos. Nada, ni un solo indicio sólido. Era como si el asesino se hubiese desvanecido en el aire. Pero algo quedó claro. Desde el principio, quien lo hizo actuó con furia, con una violencia desmedida, casi personal, y en una comunidad pequeña eso significaba que muy probablemente el responsable estaba más cerca de lo que todos imaginaban. Mientras tanto, la madre de Tina y su hermano se sumían en un dolor indescriptible. La imagen de una madre sola frente al vacío se convirtió en símbolo del caso. Shirley se volvió la voz de la búsqueda de justicia. Día tras día visitaba la comisaría, pedía respuestas y ponía flores en el lugar donde encontraron a su hija Tina. El pueblo de Pleasanton intentó seguir adelante, pero el miedo se instaló en cada conversación. Los padres hablaban de asesinos sueltos, los jóvenes inventaban teorías, y los medios locales convertían cada rumor en titular. Los detectives se pusieron manos a la obra. El primer paso fue interrogar a las compañeras de colegio que se burlaban de Tina. Las citaron junto a sus padres una a una. Todas coincidieron, aquel día estaban en una fiesta de cumpleaños. Aportaron pruebas, testigos y fotos, y aunque admitieron que en ocasiones la insultaban, insistieron en que jamás se les pasó por la cabeza cometer un asesinato. Tras estas declaraciones y las pruebas, la policía las descartó. Sin embargo, unos días después del crimen surgió un nuevo hilo. Dos jóvenes del barrio, Steven Carlson y Doug Smith, acudieron a la comisaría para contar lo que habían visto. Dijeron que el día del asesinato, alrededor de las 3:10 de la tarde, iban en coche cuando vieron a Tina caminando por el campo. Incluso uno de ellos dijo: «Mira, es Tina Felch». Segundos después notaron algo extraño. Un chico del barrio corría en dirección a ella. Afirmaron reconocerlo. Según ellos, se trataba de Jeff Michelsen. Para los investigadores, aquella declaración fue una auténtica revelación. Por fin tenían un posible sospechoso. Mientras un grupo de agentes interrogaba a Jeff Michelsen, otro equipo centraba su atención en la familia de Tina, porque, como bien saben los detectives, a veces el peligro se esconde más cerca de lo que parece. Durante el interrogatorio a la madre de Tina, Shirley hizo una confesión inesperada. Les contó que su pareja Keith Sesweather era violento, que solía golpearla y que tenía serios problemas con el alcohol. Además, era 15 años menor que ella.
Además, esa misma noche, Shirley y su hijo Drew notaron algo que no pueden olvidar. Keith llegó a casa extrañamente amable, mucho más de lo habitual, un detalle que para los investigadores no pasó desapercibido. El 7 de abril, los detectives tenían 2 sospechosos sobre la mesa: Jeff Michelson y Keith Sesweather. La pregunta era, ¿cuál de los dos mentía? ¿Quién era el responsable? Los detectives centraron su atención en Jeff, un joven con fama de matón del barrio. Era conocido por intimidar a los más pequeños y sobrepasarse con algunas chicas del colegio. Su reputación no jugaba precisamente a su favor. Según varios testigos, el mismo día del crimen de Tina, Jeff había tenido un altercado con Steve Carlson. Lo empujó, lo encerró en un contenedor de basura y lo retuvo allí durante unos 10 minutos. Afortunadamente, un profesor lo descubrió y ayudó a Steve a salir. Quizá por eso pensaron algunos investigadores que Steve declaró haber visto a Jeff cerca de la escena del crimen, como sería un testimonio objetivo o un acto de venganza. Cuando los agentes llevaron a Jeff a declarar, algo llamó poderosamente la atención. Llevaba un cuchillo en el cinturón y presentaba un corte en el dedo índice. Ese detalle no pasó desapercibido. Si el asesino había forcejeado con su víctima, podría haberse herido durante el ataque. Al ser interrogado, Jeff ofreció 2 versiones diferentes. Primero, afirmó que se había cortado en el trabajo, cuando una sartén se le cayó accidentalmente. Más tarde cambió su historia. Dijo que el corte se lo había hecho instalando un conducto de ventilación, que no lo consideró grave y que no avisó a su jefe. Las contradicciones eran evidentes. Con ellas sobre la mesa, la policía solicitó una orden para registrar su casa. Allí encontraron 2 cuchillos de caza que enviaron de inmediato al laboratorio en busca de restos biológicos, pero los resultados fueron negativos. Aún así, los detectives no descartaron a Jeff. Las mentiras y los cambios en sus versiones sugerían que algo ocultaba, aunque no había pruebas suficientes para detenerle. La investigación siguió su curso. El siguiente foco de atención fue para Keith Sesweather, el novio de Shirley, la madre de Tina. Tenía antecedentes de violencia y problemas con el alcohol. Además, el día del crimen su comportamiento fue cuanto menos extraño. Cuando los agentes le preguntaron dónde se encontraba a la hora del asesinato, aseguró que estaba trabajando. Dijo que al recibir la llamada de Shirley con la terrible noticia, le pidió a su jefe que lo llevara a casa. El testimonio de su jefe, sin embargo, añadió un matiz inquietante. Contó que Keith, antes de irse, le pidió que le guardara un cuchillo. Se lo quitó del cinturón y se lo entregó sin explicar mucho más que diciendo «no quiero llegar a casa con un cuchillo encima». Un gesto inusual que encendió las alarmas de los investigadores. El arma fue incautada y analizada por completo. A pesar de las sospechas, el laboratorio no encontró rastros de sangre ni evidencia que lo vincularan con el crimen. Shirley y su familia estaban destrozados. En su interior, muchos creían que Keith ocultaba algo. ¿Por qué? Quien no tiene nada que esconder no actúa así. Aún así, la policía no tenía pruebas suficientes para acusarlo, al menos no por el momento. Con el paso de las semanas, las pistas se iban agotando. A veces la falta de respuestas duele tanto como la verdad misma. ...26 de abril de 1984... habían pasado 21 días desde el crimen de Tina, cuando los investigadores encontraron lo que parecía una pista sólida. Un hombre llamado Walter Hyman había sido detenido por la agresión de una joven de 17 años en Felton, California. La chica regresaba a casa desde el instituto caminando por un puente cuando fue atacada. El modo de actuar del agresor era sorprendentemente parecido al caso de Tina. La diferencia es que esta vez la víctima logró escapar. Consiguió reunir el valor suficiente para huir y pedir ayuda.
Walter fue arrestado y acusado de agresión, pero lo que realmente llamó la atención de los detectives fue descubrir que Walter vivía en Pleasanton justo en la época en que Tina fue asesinada. La policía no perdió el tiempo. Localizaron a la abuela de Walter, con quien mantenía una buena relación. Le preguntaron si recordaba el 5 de abril, la fecha del crimen. Ella no dudó. Sí, mi nieto vino a verme sin avisar. Estaba nervioso y muy alterado, dijo. Walter le confesó que pensaba mudarse a otra ciudad, quizá a Felton, un comentario que resultó cuanto menos sospechoso. La investigación, ya desesperada por hallar respuestas, vio en él un posible nuevo camino. El 28 de abril de 1984, los agentes se presentaron en casa de Walter Hyman con una orden de registro. Habían pasado 23 días desde el asesinato de Tina. Dentro hallaron 2 cuchillos y ropa manchada de sangre. Todo fue enviado al laboratorio. Los investigadores apenas podían contener la esperanza. ¿Habían encontrado por fin al culpable? Pero la ilusión duró poco. Las pruebas revelaron que la sangre encontrada en los cuchillos y en la ropa no era humana sino de animal. Otra pista que se desvanecía. El caso volvía a punto muerto. Aún así, Walter seguía siendo un nombre que resonaba en la mente de todos. Su comportamiento, su mudanza repentina, su conexión con la zona, todo resultaba inquietante, pero sin pruebas la policía no podía seguir adelante. La familia de Tina vivía rodeada de rumores. Su madre Shirley y su hermano Drew escuchaban cada día cómo los jóvenes del pueblo murmuraban teorías absurdas, incluso bromas crueles sobre lo ocurrido. Cada historia inventada no hacía más que reabrir la herida. La búsqueda del asesino consumía por completo a Shirley. Día tras día su ánimo se iba apagando, hasta convertirse en una sombra de lo que había sido. En mayo de 1997, para la familia de Tina, cada nueva decepción era un golpe devastador. Seguían marcados por la pérdida, atrapados en un duelo que nunca avanzaba. Shirley, emocionalmente desgastada, se deterioraba un poco más con cada amanecer. Drew observaba impotente cómo su madre se desmoronaba. Con solo 18 años tuvo que tomar una de las decisiones más duras de su vida: ingresar a su madre en un centro donde pudiera recibir los cuidados que él ya no podía darle. Para un chico de su edad, cargar con tanta responsabilidad y dolor fue una carga que arrastraría durante años. Mientras tanto, el tiempo seguía pasando. Los detectives que habían investigado el caso desde el principio empezaron a jubilarse sin haber encontrado nunca la verdad. Demasiadas pistas falsas, demasiados callejones sin salida. Era una época en la que la ciencia forense aún estaba en pañales y cada avance llegaba demasiado tarde. La salud de Shirley empeoró hasta que su mente comenzó a desvanecerse. En el retrato de una familia destruida, una madre consumida por la culpa y la impotencia, y un hermano que había perdido su juventud demasiado pronto, y un caso que seguía sin resolverse. Poco a poco el nombre de Tina Feld fue desapareciendo de los titulares. Lo único que quedaba era la herida abierta y una comunidad obligada a aprender a vivir con la ausencia. Pero bajo la superficie algo más persistía. El asesino seguía ahí, caminando entre ellos. Los periodistas se fueron. Los agentes fueron reasignados y el pueblo trató lentamente de recuperar su rutina. El tiempo tiene una forma cruel de borrar los rastros. Las carpetas se llenan de polvo, los recuerdos se diluyen y los nombres de las víctimas se convierten en números de archivo. Durante casi 3 décadas, el caso de Tina Feld fue uno de ellos. Un expediente más en un estante del Departamento de Policía de Pleasanton, marcado con un número pero sin respuestas. Sin embargo, la policía nunca cerró oficialmente el expediente, y eso sería clave años después, cuando la ciencia y un avance inesperado lo cambiarían todo. Entre ellos, los detectives
que habían trabajado el caso y los nuevos investigadores que heredaron aquel caso sin resolver. Sabían que algo no encajaba, que la violencia del crimen no podía quedar sin explicación. Tarde o temprano, la ciencia alcanzaría al asesino. A veces, la verdad solo necesita tiempo, mucho tiempo. Ya en el año 2011, la tecnología forense no se parecía en nada a la de los 80. Las pruebas de ADN ya se habían convertido en una herramienta infalible, capaz de resolver crímenes que antes parecían imposibles. Y en Pleasanton, alguien decidió volver a abrir la caja de Tina Fells. Los técnicos revisaron cada evidencia, las fotos de la escena, las ropas, los objetos personales, entre ellos aquel bolso ensangrentado que había permanecido guardado por casi 27 años. Era el mismo que Tina llevaba colgado al hombro cuando fue atacada. Dentro todavía se conservaban rastros de sangre seca. Lo enviaron al laboratorio del condado de Alameda, sin grandes expectativas, pero con la esperanza de que algo nuevo pudiera surgir. Cuando llegaron los resultados, el silencio llenó la sala. El ADN hallado en el bolso era el de un hombre. El 14 de marzo de 2011, el FBI tenía un nombre identificado en la base de presos del estado de California. Así que tenemos al asesino de Tina, Steven Carlson, el mismo adolescente que en 1984 había sido interrogado como simple testigo, al que encerraron en un contenedor. Ese chico intentó desviar la investigación. Él mismo vivía a solo unos metros del lugar del crimen y que ahora, décadas después, se encontraba cumpliendo condena por delitos sexuales y de drogas. A veces la justicia llega tarde, pero llega. La noticia sacudió a la policía local. Nadie lo podía creer. Sin embargo, las pruebas eran claras. La sangre de Carlson estaba en el bolso de la víctima. Esa coincidencia bastaba para reabrir el caso. La fiscalía pidió la detención inmediata del sospechoso. Fue arrestado en 2011, dentro de la prisión donde ya cumplía otra condena. En los primeros interrogatorios negó cualquier vínculo con el crimen. Dijo que no recordaba nada, que quizá había tocado el bolso años antes, que todo era un error, pero las pruebas no mentían. Lo curioso es que su nombre nunca había desaparecido del todo. En los informes originales de 1984, los detectives mencionan a Steven Carlson como un joven problemático. Vivía con su madre en Lemonwood Gate, a pocos minutos del campo donde mataron a Tina. Tenía un historial de ausencias escolares, peleas y una reputación de chico conflictivo. Nada extraordinario para un adolescente, salvo que ahora, con el ADN en su contra, todo parecía tener otro significado. La prensa revivió la historia. Las noticias locales llenaron sus pantallas con titulares del tipo «Arrestan al asesino de un adolescente 27 años después». Para Pleasanton fue como abrir una vieja herida. Muchos vecinos recordaban aquel día del 84. Algunos incluso habían ido al colegio con Carlson. Y todos se preguntaban lo mismo. ¿Cómo alguien tan joven había sido capaz de algo tan atroz? La madre de Tina, Shirley, supo la noticia poco antes de morir. Había pasado 30 años esperando ese momento. La justicia, aunque tardía, parecía al final alcanzarlos. Pero el destino fue cruel. Shirley falleció de un infarto en febrero de 2014, justo el día en el que debía comenzar el juicio contra el asesino de su hija. El juicio comenzó poco después. Los fiscales presentaron la evidencia de ADN, los registros del pasado de Steven Carlson y testigos que lo situaban en la zona del crimen. Pero la defensa insistía que no había pruebas directas de que él hubiese atacado a Tina. El ADN podía estar allí por cualquier motivo, eso decían, y aunque parecía una excusa débil, bastó para complicar el proceso. Y hasta el año 2014, un jurado que lo declaró culpable de asesinato en primer grado. Fue condenado a 26 años de prisión. Sin embargo, la defensa de Steven apeló. Alegó que nunca hubo premeditación, que el ataque no fue planificado. Y para colmo, en 2017, la Corte de Apelaciones de San Francisco redujo la pena a 10 años. Era un final agridulce.
El culpable estaba preso, pero la justicia parecía incompleta y sin embargo la historia no terminaría ahí. En la cárcel, Steven empezó a escribir cartas, confesiones, relatos, 3 cartas que cambiarían la percepción del caso y revelarían con crudeza lo que ocurrió realmente aquel 5 de abril de 1984. Hay algo profundamente inquietante en las confesiones que llegan demasiado tarde, cuando las palabras parecen después de los años, después de los juicios, después del daño. Uno se pregunta si son un intento de redención o simplemente otro acto de control. Escribió 3 cartas desde prisión. Las redactó a mano, con una caligrafía temblorosa, y las dirigió a 3 destinatarios distintos. Una para la Junta de Libertad Condicional, otra para la familia de Tina y una última para la propia víctima, para Tina. Durante años insistió en su inocencia, negó su participación en el crimen incluso después de haber sido condenado. En una de sus primeras declaraciones llegó a escribir: «Soy inocente, no maté a esa chica». Pero el tiempo, la culpa o quizás el miedo a morir en prisión lo llevaron finalmente a escribir lo que nunca había dicho. En esas cartas confesó lo que realmente ocurrió aquel 5 de abril del 84. Dijo que aquella mañana había organizado una pequeña fiesta en su casa. Nadie fue. Se sintió muy humillado. Después, en el colegio, un grupo de compañeros le insultaron, le metieron en un contenedor de basura frente a todos. Las risas, las burlas, el olor a vergüenza. Contó que volvió a casa muy enfadado, bebió alcohol y se quedó mirando por la ventana. Y allí la vio. Tina caminaba sola, cruzando el campo al otro lado de la calle. Fue corriendo a la cocina y tomó un cuchillo. Dijo que no recordaba por qué. Salió de casa, cruzó la carretera y la siguió. «No recuerdo los movimientos de apuñalamiento», escribió. «Solo recuerdo estar de pie sobre su cuerpo, con el cuchillo ensangrentado en mi mano». Leyendo sus palabras, uno puede sentir el vacío entre las líneas. No hay un motivo real, ni una historia que justifique la furia, solo un impulso, un momento de descontrol que acabó con la vida de una niña de 14 años y marcó para siempre a una familia y a toda una comunidad. Steven confesó que tras el ataque arrojó el arma en el campo. Nunca fue encontrada. Después caminó de vuelta a casa y se cruzó con un compañero de clase, Doug Smith, quien más tarde declaró haberlo visto aquel día y que juntos tuvieron que ir a comisaría a declarar. Smith le propuso salir a dar una vuelta en coche. Mientras lo hacían, vieron a un par de jóvenes corriendo desde el campo. Alarmados, se acercaron y vieron a la policía llegar. Estas eran las palabras de Carlson. «Doug y yo miramos desde la cerca. Vi el cuerpo, estaba en estado de shock. Me repetía que no podía haber hecho eso». Ese fragmento de las cartas heló a los investigadores. Durante años se había pensado que Carlson había mantenido la compostura desde la investigación inicial, pero en realidad había estado a metros del cadáver que él mismo había dejado minutos antes. Esa mezcla de negación y miedo lo acompañaría toda su vida. En otra parte de sus cartas hablaba de su infancia. Contó que fue golpeado con cinturones desde los 4 años, que mojaba la cama hasta los 11, que conoció las drogas a los 13 y desarrolló una relación enfermiza con la pornografía. No lo escribía como excusa, sino como contexto. Decía que la violencia y la vergüenza habían moldeado su forma de ver el mundo y que aquel día, tras la humillación en el colegio, algo dentro de mí mismo simplemente se rompió. Su descripción es fría, directa, sin adornos, y es quizá eso lo que la hace tan perturbadora. La fiscal adjunta del condado de Alameda se mostró escéptica ante la confesión. Dijo que llegaba demasiado tarde, que esas cartas podían ser un intento de mostrar remordimiento para conseguir la libertad condicional. Pero aún con esa duda, las palabras de Carlson cerraban, por fin, el círculo de una historia que Pleasanton llevaba 30 años intentando entender. El hermano de Tina, Drew Felch, fue directo cuando habló con la prensa. «Es bueno saber lo que admite. Es él, siempre fue él. Esto me da algo de paz, pero no lo suficiente. Nada la traerá de vuelta. Y tiene razón,
porque la confesión no repara el daño, no borra las imágenes ni los años perdidos ni el sufrimiento de una madre que murió esperando justicia. Solo deja una verdad desnuda, difícil de mirar pero necesaria para cerrar la herida. El caso de Tina terminó así, no con una revelación brillante o un giro de película, sino con una carta escrita en una celda, una confesión que tardó casi 40 años en llegar. A veces pienso que los casos como el de Tina no terminan cuando se dicta sentencia, terminan cuando dejan de doler, y eso casi nunca pasa. Pleasanton ha cambiado mucho desde aquel 1984. El campo donde encontraron su cuerpo ya no existe como tal. Fue cubierto por calles nuevas, casas modernas y una escuela. Los niños juegan allí sin saber lo que ocurrió bajo sus pies. El paisaje cambió, pero la memoria no. Los amigos de Tina crecieron, formaron familias, envejecieron. Steven Carlson también pasó gran parte de su vida entre rejas, convertido en el reflejo de lo que nunca debió ocurrir. Y Tina quedó suspendida a los 14 años. Ella sigue siendo la niña que nunca llegó a casa, la estudiante que cruzó un campo una tarde soleada sin saber que sería su último día, la joven cuyo nombre se pronuncia como un suspiro en Pleasanton. Hay crímenes que enseñan mucho sobre la maldad humana, pero el de Tina Felch también enseña sobre la resistencia del recuerdo. Su historia sobrevivió al silencio, a las décadas, a la indiferencia. Sobrevivió porque hubo personas que no la olvidaron, que insistieron en mirar atrás cuando todos los demás preferían seguir adelante. Y eso, en el fondo, también es justicia. No la justicia fría de un tribunal, sino la justicia silenciosa de la memoria. Tina, de alguna manera, finalmente encontró la paz. Y así, amigos, cerramos otro episodio. Gracias por acompañarme en este viaje al lado más oscuro del alma humana, donde compartimos casos, rostros y voces que el misterio decidió no silenciar. Si disfrutasteis del episodio, no olvidéis darle al me gusta y también dejar un comentario. Gracias por estar al otro lado. Nos encontramos en el próximo episodio de La Cara del Mal.